Bien, nuevamente por acá el profe Jan, profe Matemática, y hoy vamos a trabajar funciones trigonométricas para ángulos especiales. Sí, te voy a enseñar a cómo calcular el valor de estas funciones para los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Recuerda que para hacer esto no vamos a apoyar mucho en la circunferencia unitaria. Pero antes es importante recordar cómo se definen las razones trigonométricas, pues obviamente para poder definir las funciones trigonométricas. Entonces, el seno de un ángulo A, asumiendo que A es el ángulo que está en esta posición, va a ser el cateto opuesto dividido sobre la hipotenusa. El coseno será el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente, el cateto opuesto, sobre el adyacente. ¿Sí? Entonces, nuestras funciones van a estar definidas de esta forma. Dirán ustedes, ¿por qué el coseno del ángulo θ es igual a x? Bueno, te explico. Si nos ubicamos en una circunferencia unitaria, recuerda que es unitaria porque el radio de esta circunferencia es 1, ¿sí? Entonces, imagina que nos ubicamos en cualquier punto de esta circunferencia y las coordenadas de este punto van a ser x, y, ¿sí? Entonces, si intentamos trazar un triángulo rectángulo, ¿sí? Con base a estas coordenadas y que además, pues, tracemos el segmento inicial desde el centro de la circunferencia hasta este punto x, y, ¿cierto? Entonces, este triángulo que observamos acá va a tener una base, ¿sí? Que le llamamos x porque puede ser cualquier valor, pero como está en el eje de las x, por eso le colocamos x como variable. Y lo mismo va a pasar con la altura de ese triángulo. Le llamaremos y porque pues va a ser paralelo al eje de la y. Listo. Y este segmento de acá, que será la hipotenusa, pues va a tomar el valor de 1 porque la hipotenusa coincide con el radio de nuestra circunferencia unitaria. Por tanto, es 1 porque en una circunferencia unitaria el radio es 1. Ahora, teniendo esto claro, regresamos entonces acá porque el coseno de θ es igual a x. Porque según lo que anteriormente mostramos, ¿cierto? Se dijo que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué pasa si nuestra hipotenusa es 1? Pues realmente cuando haga la división, pues ¿qué va a quedar? Solamente el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Pues el que corresponde a esta parte, ¿sí? A la base del triángulo. Y en nuestra circunferencia unitaria, ¿quién corresponde pues a ese segmento? Pues x. Por esa razón el coseno de θ es x. Y razonando de la misma forma, pues podemos concluir que el seno de θ coincide con y. Regresamos, mira, el seno de θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, opuesto sobre hipotenusa, quedará solamente el cateto opuesto. Y este casualmente es la altura de nuestro triángulo. Y si nos regresamos acá, eso va a corresponder ¿a quién? Pues a y. ¿Sí? Por eso el seno de θ vale y el coseno de θ es x cuando definimos las funciones trigonométricas con ayuda de nuestra circunferencia unitaria. La tangente de θ pues será opuesto sobre adyacente y obviamente recuerda también que la tangente es seno sobre coseno, entonces tiene sentido que quede y sobre x. Y la recíproca pues necesariamente quedarán definidas de esta forma. La cotangente pues lo contrario de la tangente, y sobre x, la secante 1 sobre x y cosecante 1 sobre y. Esta información es clave que la tengas muy presente, anótala porque con esto es que vamos a proceder a hacer los cálculos más adelante. Bien, entonces empecemos. Vamos a calcular entonces el seno de pi medio. Recuerda, voy a hacer seno de pi medio y seno de 90 grados, que entre comillas es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro ángulo está medido acá en radianes y acá lo tenemos medidos en grados. Si quieres corroborar la respuesta con tu calculadora, pues debes colocarla en radianes si quieres calcular el seno de pi medio y la debes calcular o colocar en grados si quieres calcular el seno de 90 grados. Igual los resultados van a ser los mismos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el seno de pi medio o 90 grados? Que si nos ubicamos en la circunferencia unitaria, pues obviamente si nos movemos de aquí a acá, porque recuerda que este debe ser nuestro lado inicial,
ya que el ángulo θ debe estar en posición normal y este pequeño ángulo pues empieza aquí, ¿cierto? Y finaliza acá. ¿Y cuál es la coordenada que le corresponde? 0,1. Entonces 0 recuerda que corresponde al eje X y 1 corresponde al eje Y. Como estamos calculando el seno de pi medio y ya llegamos a la conclusión que el seno de θ es Y, entonces seno de pi medio en este caso le corresponde la coordenada 1, ¿sí? Y va a ser igual en este caso a 1 y la X va a ser 0. Pero como el seno de θ es igual a Y por lo anterior, entonces en este caso seno de pi medio o seno de 90 grados va a ser igual a 1, ¿sí? Podemos razonar lo mismo si el ángulo es, por ejemplo, no sé, seno de pi o seno de 180 grados. ¿Cómo podemos calcularlo? Pues nos vamos a la circunferencia unitaria, ¿sí? Nos ubicamos en posición normal, graficamos nuestro ángulo θ y ¿cuál es la coordenada que le corresponde a ese ángulo? Pues el punto menos 1,0. Recuerda que para el caso del seno, el seno va con Y. Pero fíjate que si esta es la coordenada, Y vale ¿cuánto? 0. O sea que el seno de pi debe ser 0 o el seno de 180 grados, que es lo mismo, también será 0. Entonces, corrobóralo con la calculadora y te darás cuenta que es lo mismo. Fácil, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si pensamos, por ejemplo, en el seno de 270 grados o 3 pi medio? Pues entonces damos la vuelta, pero llegaríamos hasta aquí, hasta el tercer cuadrante. ¿Cuál es la coordenada que nos corresponde? 0, menos 1. ¿Y cuánto vale en este caso? Menos 1. Entonces, el seno de 3 pi medio será ¿cuánto? Menos 1. Y 270 grados, que es lo mismo, pues también será menos 1. Profe, ¿y qué pasará si la vuelta es completa? Pues veamos qué ocurre con eso. Recuerda que si hasta el momento esto ha sido de mucha ayuda, pues no olvides dar like y suscríbete. Bien, entonces continuamos. Si la vuelta es completa, o sea, seno de 2pi o seno de 360 grados, al dar la vuelta completa, justo nos ubicamos en qué coordenada, en 1,0. ¿Cuánto vale la y en este caso? Pues 0, ¿sí? Entonces, estos dos valores serán 0. Coincide con la gráfica de la función seno, va a coincidir. Puedes corroborar que cuando el ángulo es 2pi o 360 grados, el valor es 0. Bien, hagamos uno que no sea con la función seno para que vean de que también funciona y nos va a dar la respuesta. Ojo, estamos haciendo este cálculo sin usar calculadora. Bien, entonces vamos a calcular ahora el valor de otras funciones trigonométricas, pero para el ángulo de 180 grados, que ya no sean la función seno porque ya hicimos el de 90, el de 180, el de 270 y el de 360. Entonces, vamos a calcular ahora cuánto será el coseno de pi, tangente de pi y la cotangente de pi. Bien, recuerda que el coseno del ángulo θ, por definición, coincide con X, ¿sí? Y si nos vamos acá, cuando medimos nuestro ángulo pi, que son más o menos no, son 180 grados, ¿sí? Le corresponde la coordenada menos 1,0. Y en la posición X tenemos el menos 1. O sea que el coseno de pi va a ser igual a menos 1. Bien. Y en el caso de la tangente de pi, pues obviamente la tangente se define como ¿quién? Como y sobre X. Ojo, Y sobre X. Por definición, puedes retroceder el video un poco y corroborarlo. Como es Y sobre X, la coordenada en Y es 0 y en X menos 1. O sea que la tangente de pi será 0 sobre menos 1 y 0 sobre menos 1 es 0. ¿Y qué pasa con la cotangente? Como se define, pues de forma contraria, porque es la recíproca, pues nos va a quedar menos 1 sobre 0, lo cual es indefinido o indeterminado. Bien. Entonces fíjate que no es difícil encontrar los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos de 90, 180, 270 y 360 grados. Lo importante es que recuerdes cuáles son las coordenadas que corresponden a esos ángulos y con base a eso y la definición de las funciones puedes encontrar sus respectivos valores. Bien, también había comentado de que íbamos a calcular o que vamos a calcular los valores de estas funciones para el ángulo de 30, 45 y 60.
¿Qué es lo importante? Que en este caso debe recordar cuáles son las coordenadas asociadas a cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, para pi sexto o 30 grados le corresponde la coordenada raíz de 3 medio, 1 medio. Para el ángulo de pi cuarto o 45 grados le corresponde la coordenada raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y para el ángulo de pi tercio o 60 grados nos corresponde la coordenada 1 medio, raíz de 3 medios. Profe, ¿de dónde salen esos números? Pues si se hacen construcciones con triángulos rectángulos aquí se pueden determinar estos valores, pero esa no es la intención del video. Aquí lo que quiero es que sepa cómo encontrar los valores de las funciones para estos ángulos. Bien, entonces empecemos con coseno de 60 grados, que es lo mismo que pi tercio, ¿ok? Si es pi tercio, recuerda que la coordenada que le corresponde al ángulo es el punto 1 medio, raíz de 3 medios. Y hemos dicho que el coseno coincide con la coordenada en X, ¿sí? ¿Y cuál es la coordenada en X? En este caso, 1 medio. O sea que el coseno de 60 es 1 medio. Así de sencillo. Y la tangente de 45 grados, ¿cuánto será? Razonando de esta forma. Piénsalo un poco. Bien, entonces, si es la tangente de 45 grados, recuerda que la tangente de 45, pues nos ubicamos en el ángulo de 45, que es pi cuarto, tiene raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Pero la tangente se define como y sobre x, ¿cierto? Puedes revisar, retroceder el video, te queda que y sobre x, pero si observamos y x son iguales, es decir, raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo dividido sobre lo mismo es igual a 1, ¿cierto? Entonces fíjate que es bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es jugar con esta parte de la definición de las funciones trigonométricas. Y un último ejercicio, vamos a calcular el seno de 30 y el coseno de 45. Recuerda que el seno va con y, el coseno va con x. Seno de 30, nos ubicamos en pi sexto, que corresponde también a 30 grados, y la coordenada es raíz de 3 medios, 1 medio. Pero recuerda que el seno va con y en esta coordenada la y pues le corresponde el valor, por decirlo así, de 1 medio. Eso significa que seno de 30 grados es 1 medio. ¿Y cuánto será coseno de 45 grados? El mismo razonamiento. Coseno de 45 va con x, ¿cierto? El coseno va con x. Nos ubicamos en pi cuarto, que es 45 grados, y pues encontramos que raíz de 2 sobre 2, por tanto, coseno de 45 grados será raíz de 2 sobre 2. Profe, la calculadora no me muestra raíz de 2 sobre 2 ni 1 medio. Bueno, entonces trata de hacer el cambio en la calculadora o que te exprese o que te muestre la expresión equivalente en números decimales, y acá debe mostrar, para el caso de 1 medio, 0,5, es lo mismo que 1 medio, y para el caso de raíz de 2 sobre 2 debe aproximar un número como 0,70, ¿ya? Entonces fíjate de que aproximar o encontrar los valores de las funciones trigonométricas para ángulos especiales es una tarea fácil siempre y cuando recuerde cómo ubicar tus puntos, o mejor dicho, tus ángulos en la circunferencia unitaria, y también tener claro cuál es la coordenada que le corresponde a dicho ángulo. Más la definición de estas funciones, encontrar sus valores es completamente sencillo. Nos vemos en un próximo video. Recuerda dar like y suscríbete.